No sé si por la rapidez como las dijo, o no le capté o no se pronunció sobre estas personas, y si lo hizo, por favor, quisiera que me volviera y me repitiera. Rafael Eduardo Landazábal, Juan Carlos Benítez Santos, José Pimiento Vargas, vamos. Adriana Rojas Barrero, y Angélica Chica Valen. Igual, si las partes consideran pertinente, que usted me recuerde si se pronunció sobre ellas, o si no, yo suspendo y verifico en el registro, como quieran. La fiscal, en relación con la defensa tiene algo que decir, o yo puedo suspender y verificar en el registro. Chica Badel, sí. Permítame un momentico, Okay. Si es pertinente la solicitud que se le está elevando a la fiscalía, o si no, suspendo, verifico en el registro. Si se pronunció sobre ellas, pues yo tendré en cuenta aquí en el resumen que tengo al momento de estudiar la procedencia de las pruebas, o si no, pues para abreviar, la fiscalía podrá decirnos si lo hizo, recordarnos lo mismo. ¿Tiene algo que decir la defensa? No, señoría, igualmente consideramos que en razón del cúmulo de pruebas que se han solicitado, pues si es necesaria la verificación habrá que hacerla. Igualmente la defensa está en esta tarea. Yo pienso que sí sería procedente un receso para que hagamos esta verificación y continuar una vez efectuada. Gracias. Sí, para mayor garantía el juzgado va a suspender la audiencia por espacio de media hora. A las 12:30 retomamos el curso de la misma. ¿Algo que decir por parte de la fiscalía? Sí, su señoría, que sí hicimos referencia como para depurar de cierta manera el análisis que va a hacer su señoría. Hicimos referencia concreta a Adriana Rojas Barrero. Permítame un momento. Que si no volvemos y hacemos lo mismo. Adriana Rojas Barrero en calidad. Permítame. Permítame. Pero estos tres no. Adriana Rojas Barrero. ¿Qué dijo, doctor? Sobre Adriana Rojas Barrero, su señoría, ella, médico forense del Instituto de Medicina Legal aquí en Ibagué, estuvo encargada de llevar a cabo también necropsia de los restos al lado del doctor Álvaro Gaitán Basurto. El doctor Álvaro Gaitán no hizo la necropsia de todos los restos. Una de las necropsias la llevó a cabo la doctora Adriana Rojas Barrero. También recogió muestras y también llevó a cabo fijación fotográfica, elementos que se busca introducir a través suyo. Rojas Barrero. Adriana Rojas Barrero. Y la doctora Angélica Chica Badel, funcionaria de medicina legal en la ciudad de Cartagena. Ella recaudó las muestras biológicas de la madre, de la oxisa. Porque si yo la tengo 2 veces. Y muestras pues que pretendemos acreditar e introducir y pues que nos defina también el procedimiento de recolección. La tengo anotada 2 veces, correcto, sí. Pero no Pimiento creo que fue el otro que le mencioné. Ya le digo el nombre. José Pimiento Vargas.
que Angélica Chica está 3 veces. Su señoría, el otro personaje que usted me preguntara, Rafael Eduardo Landazábal. Sí, doctor. Sí, su señoría, él está también involucrado en tanto en actos urgentes como en la recolección del disco duro acompañando a la doctora Miriam Carolina Arciniegas. Consideramos que en ambas situaciones, tanto para efectos de la identificación del señor Joaquín Enrique Aldana, pues él fue uno de los investigadores involucrados en la recolección, pero pues como le había puesto de presente, esta es una situación que fue estipulada con la defensa. Ya paso a precisar esta situación. Rafael Eduardo Landazábal, Nubia Camacho Rivera y Juan Carlos Benítez, posiblemente el desconcierto de su señoría es que tienen que ver con las diligencias de identificación del señor Joaquín Enrique Aldana, su señoría. Rafael Eduardo Landazábal, se estipuló lo que relacionado con la identificación del aquí acusado. La señora Nubia Camacho Rivera le tomó la tarjeta de dactilar en el momento en que se hizo presente, y Juan Carlos Benítez Santos también está involucrado en la formalización de captura y arraigo. De manera que nosotros lo que hicimos fue estipular, y por ende, pues como ya está acreditado el hecho de la identificación y el arraigo, pues no hicimos la solicitud. Los enunciamos, pero no hicimos la solicitud ya en lo que tiene que ver con las solicitudes probatorias del 357. Sí, sino que es que usted cuando hizo la enunciación a Angélica Chique me la anunció como 3 veces, como testigo, como perito, entonces la tenía como testigo y como perito abajo también. Pero sí, evidentemente se hizo enunciación de todas esas pruebas de la conducencia, de la pertinencia, admisibilidad y la utilidad de las mismas. Por tal motivo, entonces se retrotrae la disposición de suspender la audiencia y se continúa con el trámite de la misma. Sobre la conducencia, pertinencia y utilidad aludida por la Fiscalía de las pruebas enunciadas y que irá a hacer valer en el juicio como tales, el representante de la víctima tiene algo que decir. No, su señoría, estoy de acuerdo con la conducencia y la pertinencia de lo que ha solicitado la Fiscalía. No está incluido los aspectos que yo voy a solicitar, por lo tanto no voy a pronunciarme sobre el tema. La representante del Ministerio Público, doctora, ¿tiene algo que decir? Sin ninguna oposición a las argumentaciones de la Fiscalía hasta este momento, señoría. La defensa tiene la palabra, la misma inquietud. Gracias, señoría. Señoría, la defensa sí tiene una solicitud respecto de las pruebas que ha pedido la Fiscalía antes de la intervención de este defensor. Inicialmente debemos decir que, si bien es cierto hay una cantidad de pruebas que consideramos superfluas, pues no consideramos en este momento entrar en el desgaste de la exclusión de las mismas, pero sí hay una prueba que ha enunciado la Fiscalía
que consideramos con fundamento en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, artículos 359, 360, 244, 230, 232, 276 y 455 del Código Penal y el artículo 29 de la Constitución Nacional, deben ser excluidos o debe ser excluido por ilegalidad. Señoría, la inquietud de la defensa atañe al disco duro y al informe y dictámenes periciales que sobre el mismo ha solicitado la Fiscalía. ¿Por qué estima la defensa que este elemento material probatorio, así como los dictámenes periciales que de él se derivan, son ilegales? ¿A cuál disco duro se refiere, doctor? Señoría, el disco duro que se analizó, que es materia del informe de investigador de campo FPJ11, al cual voy a pasar a referirme, y que corresponde al computador, exactamente es el disco duro número DA31611BA 17690-869, perdón, que fue extraído del computador de Joaquín Enrique Aldana Ortiz el día 14 de octubre de 2009. Entonces paso a sustentar, señoría, el por qué la defensa solicita la exclusión de este elemento, así como de los dictámenes periciales que él se derivan, por considerar que es ilegal. Entre los múltiples elementos materiales probatorios de los cuales se nos corrió traslado por parte de la Fiscalía, aparece el informe de investigador de campo FPJ11, suscrito por los servidores Miriam Carolina Arciniegas Acosta y Rafael Eduardo Landazaba. En dicho informe se manifiesta, y lo voy a leer porque me parece importante: teniendo en cuenta que el señor teniente coronel Joaquín Enrique Aldana manifestara su deseo e interés a través de su abogado, según lo manifestado de manera verbal por parte del señor fiscal 49 seccional de estructura de apoyo, en que se analizara el disco duro del computador de mesa que se ubica en la residencia de este, el que para la fecha de la diligencia se encontraba en la residencia ubicada en la carrera cuarta, número 3806 del barrio Santa Elena, residencia de la señora María Teresa Aldana Ortiz, y el que era usado por la señora Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, siendo esta la motivación para esta actividad, y de conformidad a lo ordenado por el fiscal 49 seccional de la EDA, quien autorizó de tal diligencia, lo que igualmente fuera previamente autorizado como búsqueda selectiva en base de datos ante juez de garantías. Se procedió por parte de los suscritos investigadores a trasladarse el día 14 de octubre de 2009 a las 15:03 horas hasta la residencia ubicada en la carrera cuarta número 3806, barrio Santa Elena de esta localidad, donde se hallaba el mencionado equipo de cómputo, procediendo a levantar acta de inspección a lugares y acta de consentimiento para retiro del respectivo disco duro, siendo el perito en sistemas la persona encargada de realizar la extracción del disco duro
marca Mitachi, de 250 jivas, serial número DA316 11BA17 69 0869, con respecto a los protocolos y procedimientos en cuanto a la materia y respetando las directrices dadas con relación al debido trato a los intervinientes. Es de anotar que tal diligencia es autorizada y atendida igualmente por la señora María Teresa Ortiz de Aldana, progenitora del señor Teniente Coronel Joaquín Enrique Aldana Ortiz, toda vez que al indagarse por este, se informó por parte de los residentes de la vivienda en ese momento que el señor Aldana no se encontraba, pero que esta diligencia estaba autorizada. Perdón una cosa. Entonces, señoría, de la lectura antes efectuada, extraemos dos hechos clarísimos. Primero, la actividad investigativa que culmina con la recolección, o yo diría más bien incautación, del disco duro, se inicia supuestamente porque mi defendido a través de su abogado manifestó ese interés. Y resulta, señoría, que lo consignado en este informe no es cierto. Señoría, es claro que esa autorización no puede ser verbal. Aquí brilla por su ausencia. Se dice que el abogado, señoría, pero es que para esa época mi defendido no había otorgado poder a ningún abogado, o sino que nos lo presente la fiscalía, el poder con el que actuaba el abogado y quién era, que supuestamente expresó este interés que dio origen a estas diligencias. No había ningún abogado constituido como defensor. ¿Quién lo autorizó? No se sabe, porque acá no hay ningún documento que lo demuestre y abogado no había. Segundo punto, es el mismo informe de los investigadores de campo, no es este defensor el que se lo está inventando, sino es el mismo documento el que está diciendo que había sido previamente autorizado ese procedimiento como búsqueda selectiva en base de datos ante juez de garantías. Por eso, señoría, hoy cuando se habló del descubrimiento, si el descubrimiento había sido completo, le solicité al señor fiscal que por favor me descubriera esta autorización del juez de garantías. No existe. Y esa autorización es la que haría legal este procedimiento. De tal manera que ni había autorización de Joaquín Enrique Aldana, ni había orden del juez de garantías. Y entonces, señoría, tenemos que entrar a examinar las diferentes normas que regulan la situación de la que estamos tratando. El artículo 23 nos reseña claramente que la cláusula de exclusión, y consagra que toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Ahora bien, señoría, si lo que se iba a adelantar era una búsqueda selectiva de datos, criterio que no comparto realmente porque me parece que era más bien un registro, pero si era una búsqueda selectiva en base de datos, tenía que cumplirse lo preceptuado por el artículo 244 en su inciso segundo,
Es decir, cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos que implica el acceso a información confidencial referida al indiciado o imputado, o inclusive la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, la norma original decía, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y se aplicarán en lo pertinente las disposiciones relativas a los registros y allanamientos. Sin embargo, la Corte Constitucional, al declarar exequible este artículo de una manera condicionada, en la sentencia C-336 del 10 de mayo de 2007, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, expresó que esta expresión debería entenderse en el sentido de que se requiere orden judicial previa cuando se trata de datos personales, organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas. Por esta razón yo estimo que no es búsqueda en base de datos, pero igual, si se hizo como búsqueda de base de datos, necesita, como lo dice la providencia que estoy trayendo a colación, la autorización, la orden judicial expedida por un juez de garantías. Y esto no se hizo, señoría. Y eran tan conscientes los investigadores que tenía que hacerse así, que lo plasmaron en su informe. Yo no sé si como una imprecisión o como una mentirita piadosa, pero lo plasmaron. Y el caso es que no es cierto. Autorización de juez de garantías no hay, señoría. Ahora bien, el disco fue sacado bajo engaños, en el sentido de que tenían una orden que no existía, porque lo que están diciendo en el informe se lo informaron a los habitantes del inmueble. Ahora bien, asumamos que se trata de un registro, señoría. Entonces nos tenemos que remitir a las mismas reglas de las que ya estábamos hablando, que están consagradas en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal. Y quiero aclarar algo, no hay orden de juez de garantías, es más, tampoco conozco orden del fiscal siquiera. Y el artículo 232 consagra que la expedición de una orden de registro y allanamiento por parte del fiscal que se encuentre viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en este código, generará la invalidez de la diligencia, por lo que los elementos materiales probatorios y evidencia física que dependan directa y exclusivamente del registro carecerán de valor, serán excluidos de la actuación y solo podrán ser utilizados para fines de impugnación. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-210 del 21 de marzo de 2007, con ponencia del honorable magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, declaró inexequible las expresiones directa y exclusivamente y solo podrán ser utilizados para fines de impugnación. Pero en lo que toca a lo que nos interesa en esta exposición, señoría, es claro que hay una invalidez. Ahora bien, podría argumentarse que estamos ante un evento del artículo 230, numeral primero, que es lo que entiendo trata de argumentar la Fiscalía. El artículo 230 nos dice que excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita de la Fiscalía General de la Nación para que la Policía Judicial pueda adelantar un registro y allanamiento cuando, numeral primero, medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto de registro o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse
la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro. ¿Por qué no es aplicable esta norma, señoría? Muy sencillo, porque el propietario del computador es mi defendido Joaquín Enrique Aldana Ortiz, y estas autorizaciones, que además fueron obtenidas bajo engaño, la firmó la señora María Teresa Ortiz de Aldana y posteriormente firmó una autorización el señor Manuel Aldana. Señoría, ellos pueden ser muy familiares del coronel Aldana, pero no pueden firmar a nombre de él una autorización sin tener poder para ello, simplemente por el hecho de ser familiares, señoría. Además lo hicieron de una manera ingenua ante la manifestación de los investigadores que tenían orden del juez de garantía, tal y como lo consignan en el informe que acabo de leer. Entonces, señoría, la norma nos habla del consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien. ¿Quién tenía esa calidad? Joaquín Enrique Aldana Ortiz, nadie más. Quien tenía que firmar esa autorización era Joaquín Enrique Aldana Ortiz, y tan conscientes son los investigadores que por eso al inicio de su informe, sin rubor alguno, dicen que hay una autorización del coronel Joaquín Enrique Aldana, autorización que brilla por su ausencia, abogado no había, de tal manera que la autorización no existe, no es cierta. Y fíjese, señoría, cómo incluso esta norma es tan exigente en decir que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro. Entonces, señoría, en estas condiciones encontramos que la legalidad del elemento material probatorio, a la que se refiere también el artículo 276, cuando nos dice que la legalidad del elemento material probatorio y evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes. Y esto no sucedió en este caso, señoría. Hay una ilegalidad manifiesta. Además, tampoco encuentra uno que los resultados de ese registro se hayan llevado a un juez de garantías para la legalización respectiva. En estas condiciones, señoría, es clarísimo que el elemento material probatorio al que me refiero es ilegal y debe ser excluido, y así lo solicito respetuosamente que lo ordene. Gracias, señoría. Tiene la palabra, señor fiscal. Gracias, su señoría. El señor defensor está invocando la cláusula de exclusión, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, pero pues cláusula que hace referencia a la violación de las garantías fundamentales en la consecución de un determinado elemento material con vocación de ser considerado prueba. Adicionalmente, pues el artículo 359 habla de la situación, y el artículo 360, perdón, de la prueba ilegal cuando fue practicada o aducida de manera ilegal. Estamos hablando entonces de que se obtuvo sin una serie de requisitos formales que regulan la consecución de la prueba. No obstante, su señoría, consideramos, y haciendo una referencia
uno a uno a los pasos que se cumplieron para la recolección de estos elementos. Era clara para ese momento, para la indagación, era clara la importancia pues de recolectar este elemento material probatorio, su pertinencia, su ajuste para determinar lo que realmente había ocurrido con la muerte de Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez y establecer la posible responsabilidad de una persona allegada a ella. En este orden de ideas pues era ajustado su recaudo. Adicionalmente, la diligencia fue llevada a cabo, a la cual ha hecho referencia el señor defensor, por parte de investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación con sus funciones y atribuciones de policía judicial. Ahora, hay dos mecanismos para haber obtenido ese elemento material probatorio. O se allanaba la residencia y se recaudaba, o se llevaba a cabo el registro voluntario. Se hace referencia por parte de los investigadores a comunicaciones que se habían sostenido entonces con el entonces abogado del señor teniente coronel Joaquín Enrique Aldana. La diligencia se lleva a cabo el 9 de noviembre del 2009, pero el señor defensor falta la realidad manifestando que no era persona que actuara como apoderado del señor Joaquín Enrique Aldana. Sí es cierto, y así lo manifiestan los señores investigadores, que el señor Pedro José Osma Rodríguez se presentaba como apoderado de la víctima y manifestaba que asistía en sus intereses al señor Joaquín Enrique Aldana. Y no solamente se hizo presente y actuó para efectos de esta acta de inspección al lugar de su señoría, manifestando que el señor Joaquín Enrique Aldana era proclive a entregar este elemento material. Ya anteriormente, desde el día 4 de octubre del 2009, también con el señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz, hermano del aquí compareciente en calidad de acusado, el señor Pedro José Osma, se pone de presente el vehículo automóvil marca Renault Logan, para llevar a cabo entonces el análisis por parte de los investigadores de la DIJÍN y del Cuerpo Técnico de Investigación con el reactivo Blue Star forense para buscar vestigios de sangre o vestigios biológicos del vehículo. De manera pues que ya es claro para este suscrito fiscal de que desde el 4 de octubre, días antes del adelantamiento de esta acta de inspección a lugares, pues ya el doctor Pedro José Osma, quien se identifica en esta diligencia, pues la que tiene que ver con uno de los vehículos que manejaba la familia Aldana, Yeneris, ya se había hecho presente y tenía manifestaciones con la policía judicial, pero entonces no es cierto que poner de presente su señoría, y es una manipulación muy delicada manifestar que el señor Pedro José Osma no se presentaba como abogado de Joaquín Enrique Aldana, porque en efecto lo está haciendo y los investigadores están prestos a hacerse las respectivas manifestaciones bajo la gravedad del juramento. Adicionalmente pues se está poniendo en calidad de testigo pues a uno de los fiscales que llevó a cabo estas diligencias, pero es una situación que está prevista en el Código de Procedimiento Penal si a ello hubiere lugar, de que en efecto hubo una comunicación con el señor fiscal 49 seccional de estructura de apoyo de la ciudad de Ibagué, manifestando el interés a través del abogado Pedro José Osma en ese entonces de entregar el disco duro del computador que se ubicaba en la residencia que compartía Joaquín Enrique Aldana con Erika Cecilia Yeneris. No obstante, su señoría también tenga en cuenta otra situación, esto en relación con el consentimiento, de manera que es perfecta, se lo está conduciendo su señoría a valorar de una vez la prueba y a considerar casi que como la práctica de la misma, ¿no? En la medida en que son las incidencias previas las que van a ser puestas de presente por la investigadora Miriam Carolina y los demás involucrados, tendientes a cómo se manifestó el consentimiento. Por eso no solamente hice referencia al perito que extrajo la información, sino que también quiero hacer comparecer a la doctora Miriam Carolina Arciniegas, quien fue la que estuvo al tanto de este trámite, y precisamente requirió la comunicación del señor fiscal de la estructura de apoyo tendiente a acudir con el consentimiento del entonces abogado a recaudar este elemento material probatorio. Pero entonces, ¿qué ocurre, su señoría? Este elemento no se encontraba en la residencia, o no, digamos, no se hizo este tipo de diligencias en la residencia que podían estar, que tenían el señor Joaquín Enrique Aldana y Erika Cecilia Yeneris. Esta diligencia se lleva a cabo en la residencia de María Teresa Ortiz de Aldana. El elemento material probatorio se encontraba en la casa de esta y por ende la expectativa de intimidad y de inviolabilidad del domicilio es el que le asiste a la señora María Teresa Ortiz de Aldana. Y es con ella, precisamente como se trataba de un elemento que allí reposaba, se intentó y precisamente se logró, se le puso de presente esa circunstancia que acudíamos a recoger ese elemento material probatorio. Ella consintió como aparece establecido en el acta y
acta de la inspección correspondiente y el acta de consentimiento donde se habla del retiro del disco duro para análisis, situación que se le puso de presente precisamente a la señora María Teresa de Aldana. En ese orden de ideas, su señoría, si hay un derecho fundamental, si hay una situación pues que tiene que ver con expectativa de intimidad, de inviolabilidad del domicilio, es el que asistía a María Teresa Ortiz de Aldana. Se trata entonces de un elemento importante para la investigación que reposaba al interior pues de esta residencia, y ella fue la que válidamente y ajustadamente dio su consentimiento y procedió a entregar el elemento. Adicionalmente, su señoría, pues, también considero pues muy delicado que se haga la manifestación de que esa autorización fue obtenida bajo engaño, porque se trata de una circunstancia precisamente que puede ser acreditada por muchos investigadores que sostenían comunicación con el señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz y con el doctor Pedro José Osmar Rodríguez. Yo creo que la circunstancia de que el doctor Lozano pues no comparta las actuaciones del doctor Pedro José Osmar no tienen por qué afectar esta situación. En su momento él consideró, y así lo sostuvo con las conversaciones que tuvo con el fiscal de la estructura de apoyo, la proclividad y la intención de poner de presente elementos materiales y colaborar pues con la investigación. Así ocurrió con el Renault Logan y así ocurrió con el computador. Entonces ya no estamos en el área, en el terreno de si hubo o no un consentimiento, sino que ya entro a hacer referencia a la supuesta necesidad de que se llevara a cabo un control de búsqueda, digamos que se cumplieran los protocolos de una búsqueda selectiva en base de datos, porque aquí lo que estamos hablando es que se consintió. Aquí no hay una situación coercitiva, aquí no se obligó a nadie, no hubo un allanamiento de una morada, no hubo necesidad entonces de llevar a cabo pues, la respectiva legalización, porque voluntariamente se entregó el elemento. Y adicionalmente, su señoría, estamos hablando de un simple análisis y recolección de una información que reposaba pues en este disco duro. Como lo pone de presente el señor abogado, pues aquí se hace referencia en el informe de Policía Judicial, donde se dice que se va a hacer una búsqueda selectiva, pero en efecto, como operó entonces ese consentimiento, entonces la misma no se llevó a cabo, pero siempre se hizo referencia y así se pone de presente en el acta de consentimiento FPJ 28, que firma la señora María Teresa Ortiz de Aldana, que se retiraba el disco duro para su análisis, extractar la información por parte de un perito de informática forense. En este orden de ideas, su señoría, se contaban con los funcionarios, estaban actuando bajo las disposiciones del señor fiscal 49 en ese entonces, que llevaba a cabo la investigación, estaban autorizados y cumplieron todos los protocolos para la recolección, protocolos que aplica el Cuerpo Técnico de Investigación para la actividad investigativa, y se cuenta entonces con los antecedentes de las comunicaciones que se sostenía, y eso tiende pues la manifestación de Miriam Carolina Arciniegas sobre esas comunicaciones previas cuyo interés era el de colaborar con la investigación y poner de presente los vehículos y los efectos de la pareja, concretamente el computador que continuamente utilizaba Erika Cecilia Yeneris. Pero en ese orden de ideas, pues considero que desde el punto de vista de la legalidad y de los protocolos que se cumplieron para la recolección del elemento, pues está salvada cualquier discusión en la medida en que son ajustados. Y sobre los derechos fundamentales, sobre supuestos que puedan afectar al señor Joaquín Enrique Aldana o a la señora María Teresa Ortiz de Aldana, considero que claro está, su señoría, que ese elemento se encontraba en el domicilio de la señora María Teresa Ortiz de Aldana, y por ello era ajustado que era la llamada a prestar su consentimiento era la misma, de manera que no son ajustadas las consideraciones del señor defensor, y debe mantenerse entonces la inclusión en el caso de que sea decretada por su señoría, la inclusión de este elemento material probatorio, así como el peritazgo que se lleva a cabo por parte de especialistas en telemática del Cuerpo Técnico de Investigación. Representante de la víctima, ¿tiene algo que decir respecto a lo solicitado por la defensa? Sí, su señoría. Solicito a usted que la petición de la defensa no sea tenida en cuenta por las siguientes razones. Estamos hablando de una diligencia que se practicó con un consentimiento informado y que por tal motivo, como bien lo presentó la Fiscalía y lo sustentó, no
se procedía en ese caso por la ruta de una decisión judicial previa de un juez de control de garantías, sino por la autorización soberana y autónoma de la persona que tenía a cargo el bien, donde se afectaría en cierto grado el derecho a la intimidad, pero que al dar la autorización ese derecho no se veía afectado. Y mire, señor juez, que en este tipo de casos, tal como lo ha referido también el señor defensor en su argumentación, cuando se refiere a los registros y a los allanamientos, él hizo un análisis del numeral primero del artículo 230. Y aquí habla medio consentimiento expreso del propietario o simple tenedor. Una cosa es ser propietario, otra cosa es ser tenedor. O sea, habría que irnos a las normas de procedimiento civil para mirar qué es la posesión, qué es la tenencia. Entonces, uno puede tener un elemento bajo su cuidado sin necesidad de ser el propietario. Y en este momento, a las 14:29 del día 15 de octubre de 2009, que aparece aquí, hay una autorización, inclusive mirándola a la fecha, es muy anterior a la diligencia como tal, en el cual el señor Manuel Guillermo Aldana Ortiz, quien asegura ser el tenedor del bien, él elabora un acta de consentimiento para que ese equipo sea retirado porque presenta una avería. Sea como fuere, señor juez, la propietaria del inmueble o la persona que vivía en ese inmueble está también dando un acta de consentimiento para retirar ese disco duro. Eso en cuanto a la parte meramente formal. Miremos la parte legal. El señor defensor hizo uso de un articulado, se refirió al artículo 23 como regla de exclusión, pero realmente no se evidencia en este tipo de casos ni una vulneración de un derecho fundamental, ni que permita la aplicación del artículo 23 y del artículo 360. Y hizo también una cita, el ilustre defensor, del artículo 455. Y mire que el 455 podría darnos la clave para resolver el dilema, dependiendo quién lo sepa plantear. El 455 dice que antes de mirar el artículo 23 tenemos que mirar tres conceptos: fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. Si el hermano del hoy procesado entrega voluntariamente un computador que tiene una avería y del cual previamente le han borrado la información como aparece en el estudio pericial, y los investigadores acceden también a través de la ciencia, cotejando casi de manera mágica algunos números telefónicos del procesado y se dan cuenta que el teléfono de la señora madre del procesado coincide con la clave de acceso al programa espía que ya había sido borrado, lo reactivan y al reactivarlo aparece una comunicación que es de importancia para la investigación y que nos demuestra que efectivamente se estaban espiando las comunicaciones por internet de la señora Erika Cecilia Yeneris. De manera que era inevitable ese descubrimiento, señor juez. Era inevitable porque si a un investigador le entregan un bien de manera voluntaria y al examinarlo encuentra algo que le interesa a la investigación, necesariamente el 455 nos da la salida jurídica al problema. Ahora, el otro asunto es si este consentimiento fue libre o no. Es un asunto que habría que considerar. Pero mire, señor juez, que 2 días después de eso salió una sentencia de la Corte que ya no se aplicaría hacia el pasado, que dice que cuando hay consentimiento expreso para este tipo de diligencias, la voluntad del morador se debe llevar ante un juez de control de garantías, pero eso salió 2 días después de este procedimiento y no podemos devolvernos en el tiempo. De manera que ante esa disyuntiva, ante la preocupación que existe de que realmente si estos consentimientos son libres o no, la Corte dijo en sentencia 806 de 2009, que salió precisamente, si mal no recuerdo, entre el 11 y el 12 de noviembre,
que ese consentimiento del morador, cuando se habla de ese famoso registro voluntario, del cual se ha abusado también en muchos entes, debe ser llevado a consentimiento de un juez de control de garantías. Pero en este caso, esa sentencia no estaba vigente, porque estamos hablando de noviembre 9 de 2009. De manera, señor juez, que ante esta disyuntiva, y por ser un elemento tan importante para la investigación, aquí es donde se descubre que hay un programa espía, el programa Messenger, DETET, o DITET, como se quiera pronunciar. El programa permitía espiar las comunicaciones al interior de la vida privada de la señora Yeneris. Y como ya había sido borrado el programa, ese fue el interés en entregar este computador. Pero como la materia no se destruye, sino que se transforma, los investigadores, en su sapiencia, hicieron devolver el tiempo y retrotrayeron ese programa espía que había sido borrado para recuperar toda la información que se extrajo de manera, esta sí, ilegal, en la vida privada de la señora Yeneris. De manera, señor juez, que no hay una causal que amerite una exclusión, y solicito por esa razón que desatienda las pretensiones del señor defensor. Ministerio Público. Señoría, respetuosamente le solicito que se me permita mirar el acta donde está suscrito el consentimiento que se tacha. Bien pueda, doctora. Procede la Fiscalía a correr traslado del acta solicitada por el Ministerio Público.
Señoría, esta delegada del Ministerio Público es del criterio de que no se observa vulneración de garantía que le dé prosperidad a la solicitud de exclusión instada por el señor fiscal. He examinado los documentos en los cuales han fincado sus alegaciones las partes aquí trabadas en conflicto sobre el tema, y debo decir que comparto lo señalado en cuanto a que la expectativa de intimidad es de titularidad de la señora María Teresa Ortiz de Aldana, quien en ese momento no solamente era la habitante del inmueble en el cual fue encontrado el computador de Marras, sino que además en esa calidad también era la tenedora de la misma. En adición, señoría, aquí hay un acta suscrita por la señora María Teresa Ortiz de Aldana, expresando que fue informada sobre los procedimientos que se llevarán a cabo, dos puntos, comillas, de la importancia de los mismos para la investigación judicial y las consecuencias posibles que se derivarían de no practicarlo. Otorgó en forma libre y espontánea el consentimiento para la realización de, numeral 12, retiro disco duro para análisis, y firman la señora María Teresa de Aldana, así como en manuscrito también los investigadores que hicieron el procedimiento. Como si lo anterior no fuera suficiente, ya en las instalaciones de la Fiscalía URI se reporta la comparecencia de un hermano del procesado, a quien se le informa en ese momento que el computador que les fue entregado se encuentra averiado y por lo tanto la información a simple procedimiento de el acceso a la información de allí contenida no se logra por encontrarse averiado ese disco, y este ciudadano autoriza también que se proceda a examinar ese disco. Sin embargo, este disco no, ya para ese momento no necesitaba autorizaciones adicionales. Ya era un elemento material de prueba lícitamente entregado por vía de consentimiento por su legítima tenedora a los investigadores del caso. Debo aparte, señoría, señalar que me llama la atención, y francamente no sé, no voy a calificarlo porque no quiero generar animadversiones sobre eso, pero me extraña que en desarrollo de las audiencias concentradas el defensor haya esgrimido en su favor o en favor de los intereses que representa la entrega voluntaria de este computador como un indicio de la buena fe y ajenidad que amparan a su defendido, y ahora venga a señalar que no hay tal, que no lo entregó de buena fe, que no lo entregó de ninguna manera y que lo entregaron bajo engaño. La verdad, me parece que esto no contribuye a la limpidez de los análisis que podamos hacer aquí. En adición, señoría, debo señalar que se ha aducido de manera verbal que los investigadores engañaron a la señora Teresa de Ortiz. Sin embargo, para la valoración de esa manifestación, señoría, le solicito muy respetuosamente que considere que se trata de una afirmación genérica e indefinida, a la cual se contraponen, señoría, la prueba documental que me fue entregada en este momento, que son actas suscritas por funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones y que por consecuencia tienen la caracterización de documento público amparada de la presunción de autenticidad y de veracidad, que no puede ser próspera bajo una simple afirmación genérica indefinida e interesada por ser de parte, aunque ese interés sea legítimo plantearlo. En consecuencia, señorías, yo no encuentro fundamento alguno para acceder a la exclusión de la evidencia cuestionada. Es todo. Siendo la 1 de la tarde, el juzgado, antes de continuar con el protocolo de la audiencia preparatoria, entrará a suspenderla hasta las 2:30 de la tarde, cuando se reanudará la misma, para efectos de poder desplazarnos a
obtener los alimentos. Entonces, en este momento señoría, perdón, una observación pequeña. Yo le solicitaría muy comedidamente que previamente a definir esta solicitud de la defensa se examine la fecha en la que el doctor Pedro Osma se constituyó como defensor de mi defendido Joaquín Enrique Aldana. Gracias. Entonces queda suspendida la audiencia hasta las 2:30 hasta las 3 de la tarde. Nos regresamos.